Muy contento de saludarles una vez más en esto que es el mensaje. Hemos comenzado la serie Cerrar Ciclos y hoy este es nuestro mensaje. ¿Qué impide que cerremos ciclos? Estamos hablando de cerrar ciclos en la vida, etapas que comienzan, que tienen su finalización, pero algunos de nosotros no hacemos ese cierre que es importante, que nos va a permitir concluir con esa etapa que estamos cerrando y entrar a nuevas temporadas. ¿Qué impide que podamos cerrar ciclos? Este texto de Lucas capítulo 15, verso 28, y va a servirnos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, sobre todo enfocándonos en el hijo mayor que está mencionado en esa parábola por parte de Jesús. Pues Lucas capítulo 15, verso 28, que contiene parte de esa parábola, dice, leído de la traducción del lenguaje actual de la Biblia: entonces el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Sabe, he puesto aquí en mis apuntes lo siguiente. Acá está el ejemplo de alguien que se niega a cerrar un ciclo y entrar al siguiente. Este muchacho ejemplifica esto. Hay una experiencia familiar que está relatada en esa parábola. El hermano de él, que el hijo menor de esa familia, salió de casa, se fue, está volviendo después de haber afectado su vida, malgastado lo que el papá le había dado, y retorna, como se menciona, como un hijo pródigo. Está volviendo a casa. Pero este muchacho no está conforme, no está bien con aquel cuadro que está observando, y lo encontramos acá no queriendo entrar a ese siguiente momento que esa familia va a experimentar. Pues es alguien que está evitando cerrar un ciclo, es alguien que está evitándose la posibilidad de entrar a una siguiente temporada. Por eso he colocado esto, que este es el ejemplo de alguien que se niega a cerrar un ciclo. Él quiere quedarse en el pasado. Recuerden que en el mensaje anterior dijimos que el llamado de la Biblia hacia nosotros es a no quedarnos viviendo en el pasado. Pues este muchacho está haciendo esto. Se está negando a cerrar ese ciclo y se está negando la oportunidad de entrar al siguiente momento. ¿Qué impide cerrar ciclos? Y en el ejemplo de este muchacho vamos a verlo, porque él adoptó algunas actitudes y algunas posturas que precisamente se convirtieron en ese estorbo que le evitó no entrar, no dar ese paso. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué le impedía cerrar el ciclo de esa etapa, de esa temporada? Bueno, en primer lugar, optar por el enojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enojo, queridos hermanos, es un estorbo que impide, que daña el presente y que evita que nosotros podamos avanzar hacia el futuro. El enojo es un estorbo. Algunos de nosotros, sin a veces darnos cuenta, estamos enojados, cargamos con enojo por situaciones de nuestro pasado que no resultaron bien, cosas que de repente nosotros no hicimos bien y, como siempre les digo, cosas que de repente alguien no hizo bien con nosotros. Y estamos enojados. Algunos de nosotros estamos enojados con nosotros mismos. Algunos de nosotros estamos enojados con Dios. Algunos de nosotros estamos enojados con alguien, con una persona en particular o con varias personas. Y traemos ese enojo al presente. Pues ese enojo, si no lo tratamos, si no lo manejamos, va a ser daño en el presente y va a evitar que demos el paso que necesitamos dar para entrar a una siguiente temporada. Mire usted lo que dice Lucas capítulo 15, verso 29, perdón. Ya en el 28 encontramos que este muchacho estaba enojado. Pero vea usted lo que dice acá. Pero él, muy enojado, se relaciona con el papá y le dice al papá. Es el mismo texto acá, es el mismo episodio. Este muchacho no quiso entrar porque estaba enojado, estaba molesto. Estaba molesto con el papá, estaba molesto con el hermano, y de repente nadie lo había advertido, porque era un sentimiento oculto que este muchacho tenía. Estaba ahí en su interior.
estaba ahí en su corazón, lo había dejado anidar ahí. Y es que el enojo, hermanos, cuando no lo trabajamos, cuando no lo tratamos en forma oportuna, eso puede crecer, puede desproporcionarse y puede terminar siendo una trampa mortal para nosotros y va a afectar las relaciones. ¿Cuántas cosas, hermanos, están estorbadas precisamente porque nosotros estamos enojados con la vida? Estamos enojados con nosotros, como les decía hace un momento. Estamos enojados con alguien. Tenemos eso en nuestro corazón. Estamos molestos, estamos enojados por lo que alguien dijo, por lo que alguien hizo, que de repente no fue del gusto nuestro. Y pasaba esto con este muchacho. El papá tomó decisiones que a él no le gustaron y se enojó. Nunca lo dijo, nunca lo habló, nunca lo trató, nunca lo abordó. Y quedaron ahí. Y vean ustedes, vinieron a saltar, a salir esas cosas con el retorno de su hermano. Pero estuvieron ahí todo el tiempo. Estuvieron ahí de forma sutil, alojadas en su corazón. Y luego reventaron como un mal, como una cosa dañina que le estaba impidiendo poder vivir la nueva temporada de vida en la plenitud. Si usted lee el texto se va a dar cuenta que todos estaban contentos, todos estaban alegres, todos estaban realizados, el hijo menor, el papá, todo el mundo estaba alegre, porque pensaban que ese muchacho se había perdido. El único que no estaba bien era él. Y puede ser así en tu propia vida. Puede ser que todo el mundo se está realizando, todo el mundo está avanzando, todo el mundo está viviendo su vida en plenitud y el único que está estancado, viviendo con enojo en el pasado y afectando el presente y evitando entrar a la siguiente temporada, eres tú o soy yo. Así es que advirtamos eso. ¿Con qué cosas nosotros estamos bregando que tienen esa esencia de enojo hoy en día que nos está evitando avanzar y, como dije antes, cerrar este ciclo y entrar al siguiente momento? Número 2. ¿Qué otra cosa impide cerrar ciclos? Cuando no resolvemos las heridas internas. Si nunca sanas, y aquí este pensamiento importante, si nunca sanas de lo que te hirió, vas a sangrar sobre personas que jamás te cortaron. Si nunca sanas de cosas que te han herido, tú vas a terminar eh, sangrando sobre personas que jamás te cortaron, jamás te hicieron daño. Y pasa eso. ¿Cuántos papás sangrando sobre sus hijos, hablándoles de su pasado, arruinándoles el presente, afectándolos, metiéndoles a estos muchachos el resentimiento, metiéndoles a estos muchachos lo malo, afectándolos? ¿Por qué? Porque no resolvieron, no sanaron heridas internas. Y así como el enojo puede quedarse en el interior, alojado, en una forma sutil, sin que nosotros quizás lo advirtamos de todo o los demás lo adviertan, así hay cosas, como les he mencionado antes en varios mensajes, que son golpes internos, heridas internas, que si no las resolvemos, hermanos, eso va a seguir supurando como una herida y vamos a terminar hiriendo. La persona herida hiere, la persona enojada golpea, la persona afectada va a terminar afectando, la persona amargada va a terminar amargando, porque uno da lo que tiene, uno no puede dar lo que no tiene, sino lo que uno tiene. Así es que vea usted el ejemplo de este muchacho. Ya vimos que el primer estorbo fue que no trató con su enojo. Pero vea usted lo que dice el mismo versículo, verso 29 de Lucas capítulo 15. Dice, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años. Y vemos entonces que la situación de este muchacho no era una situación que estaba ligada a ese momento, a ese presente. Es algo que él arrastraba desde hace muchos años atrás, que venía cargando como una situación no resuelta, como una herida no sanada. Y entonces termina, como le decía en el pensamiento, si nunca sanas de lo que te hirió, vas a sangrar sobre personas que jamás te cortaron. El papá no hizo todo lo que hizo tratando de afectarlo a él. Abordó el tema de su hijo menor, que le pidió salir de casa, lo abordó y trató con la situación. Pero este muchacho sintió eso como un golpe que lo hirió, que lo afectó. ¿Qué estaba pensando él? Que había privilegio en la relación, que el papá estaba consintiendo a ese muchacho,
Bueno, todo lo que más adelante vamos a ver, que quedó alojado en su corazón y quedó una herida interna. Queridos hermanos, prestémosle atención a nuestro interior, prestémosle atención a lo que dejamos en nuestro interior. Si tú adviertes que asuntos que tienen que ver con tu pasado, que tienen que ver con heridas que recibiste y no has tratado con eso, debes de hacerlo, debes de hacerlo, porque algunos de nosotros nos, nos ocupamos más de nuestra fachada, de nuestra parte externa, y vamos descuidando por la vida algo que es vital, nuestro interior. Cosas que están ahí. Y todos, sin excepción, todos tenemos golpes emocionales, heridas emocionales, cosas que nos afectaron, que hemos ido sanando. Pero el que no enfrenta eso, el que no resuelve esto, se queda con ese golpe. Mire, este muchacho está hablando de muchos años. Muchos años. Pasó el tiempo y él estaba trabajando para el papá desde hace mucho tiempo, pero con una herida. Y así es, tú puedes tratar de seguir viviendo, pero de repente no vives con la plenitud con que debes vivir. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años que has venido haciendo lo que haces, pero no has venido trabajando en tu propia vida, en tu propio interior. Y eso, tarde o temprano, va a terminar afectando el que tú puedas avanzar y puedas realizarte como Dios está esperando que avances y te realices. Así es que dos cosas impiden cerrar ciclos. Número uno, optar por el enojo. Y número dos, cuando no resolvemos las heridas internas que están ahí, que ha pasado tiempo y no han sido sanadas, no han sido tocadas para sanidad. Y número tres, con esto cierro el mensaje de hoy, ¿qué impide cerrar ciclos? Es tratar de hacerlo en la propia fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Sí es importante, hermanos, nuestro accionar, pero ese accionar debe estar basado en la provisión que Dios nos entrega, no en la fuerza propia. También eso impide, porque algunos de nosotros estamos tratando de cerrar una temporada de vida y entrar a la siguiente, pero lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Sí tenemos buena intención, sí tenemos buen deseo, pero la fuerza propia y la provisión que nosotros podemos darnos a nosotros mismos no es suficiente. Necesitamos esto, asistencia del cielo. Para resolver nuestros enojos, para sanar nuestras heridas, necesitamos asistencia del cielo. Con la mano propia no lo vamos a poder hacer. Y mire usted lo que dice Lucas capítulo 15, verso 29. Dice, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Es alguien que está haciendo obra, trabajando, actuando, tratando, buscando, pero ni, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Es esto. Estamos encontrando acá a alguien que trabajó, que ha hecho cosas, que ha buscado. Así es. Muchos de nosotros estamos, queridos hermanos, metidos en un activismo y pensamos que la actividad va a resolver, que con la actividad vamos a sanar, que con la actividad vamos a olvidar. No, este muchacho dejó de pensar, como les decía hace un momento, en él y en lo que él necesitaba. El resultado fue, estaba ahí, entrampado, afectado, no podía avanzar. ¿Por qué? Se olvidó de la fuerza que viene de Dios. Sí trabajó, sí luchó, sí trató. ¿Cuántas veces tú has tratado? ¿Cuántas veces tú has buscado? ¿Cuántas veces tú has, en la fuerza propia, dicho, lo voy a resolver? Queridos hermanos, tenemos, bendito Dios, la asistencia de parte del cielo para que Él nos da la fuerza. Cosas que quizás no nos hemos perdonado. Cosas que quizás por eso estamos enojados, porque no nos hemos perdonado el haber fallado en algo, el haberle fallado a alguien. Tenemos el perdón, la asistencia, la limpieza de Dios, la gracia del Señor, el afecto de Dios, la fuerza de Dios, el acompañamiento de Dios, para que podamos avanzar. No estamos donde estamos por, por lo que nosotros hacemos, por la fuerza propia. Estamos donde estamos por la gracia del Señor. Podemos
cerrar una temporada, aún con nuestros propios errores y equivocaciones, cerrar eso y entrar al siguiente momento, todo basado en la gracia y en la fuerza que Dios nos entrega. Así es que a recibir esa fuerza, a recibir esa gracia. ¿Has estado esforzándote, estás cansado ya de hacerlo en tu propia fuerza? Hazlo en la fuerza del Señor y recibe de parte de Dios esa gracia, ese insumo de afecto, ese poder que Él te entrega para poder avanzar a tu siguiente momento. Bien, tres cosas que impiden cerrar ciclos. Optar por el enojo cuando no resolvemos las heridas internas y tratar de hacerlo en la fuerza propia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, asístenos, Señor, y permite que esto que pueden convertirse en estorbos, el enojo, heridas y nuestro propio esfuerzo, Señor, podamos encontrar en ti lo que necesitamos. Asístenos con tu gracia, Señor, que tu mano venga sobre nosotros. Te lo pedimos para cerrar temporadas, ciclos y entrar a nuestro siguiente momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, les bendigo. Que el Señor siga bendiciéndoles y les espero en el próximo mensaje. Bendiciones.